Conozco casos de íncubos y conozco casos de súcubos. Y no que me los hayan contado, no los conozco personalmente. ¿Entienden? A las personas que han padecido la cosa. Y no tengo por qué no creerlos, porque enseguida dirán, se los inventaron. No, no. Si a mí un hermano mío o una persona a la que yo conozca me cuenta algo, no tengo por qué no creerlo. Y me lo dice seriamente. Bien. Esto es una cosa. Para adelante. Vamos a entrar en tema. Y el tema que les dije es relación de religiones con los ovnis. Hay religiones que son viejísimas y ya entran dentro del campo de la mitología. Y llegaron a nosotros, los dioses, llegaron a nosotros, por ejemplo, los dioses de los romanos convertidos ya ¿en qué? Pues en planetas. Júpiter, Saturno, tal, son dioses romanos, pero ya, figúrese, ha pasado tiempo. La mitología los ha transformado y los ha hecho planetas. O los han hecho días de la semana, porque lunes, viernes, martes, todos son dioses también. Se convirtieron. En cambio, en el judaísmo no es así. Son historia, no es mitología. ¿Y por qué es historia? Bueno, porque tenemos un libro que con muchos efectos y muchas cosas, que es la Biblia, ya lo tenemos escrito, ¿verdad? ¿Y qué tenemos escrito? Pues al abrir la Biblia nos encontramos inmediatamente con unos seres a los cuales vamos a empezarles desde ahora a enfocarlos. Nos encontramos con los dioses sumerios, con los dioses babilónicos, con los dioses de Acadia, con los dioses. Esto es cierto, la Biblia, óyeme, es que no solo está la Biblia escrita. Allá por el año 1850, por ahí, a mitad del siglo XIX, empezaron a aparecer no ya papeles, sino piedras. Allí apareció la estela de Mesá, y apareció el obelisco de Salmanasar, y apareció el código de Hammurabi. Todos son piedras negras grandes, y ahí está preciosamente escrito en caracteres uniformes la historia. Eso ya no es mitología, es historia. Y apareció el cilindro de Ciro, por ejemplo, y apareció nada menos que una biblioteca entera, 20.000 tabletas. Ahí ya no son piedras, son arcilla, escrita no en cuneiforme, está escrita en ugarítico. La encontraron los italianos, pero ahí está. Y gracias a Dios que hay tipos raros como Zecarías Sitchin y otros grandes historiadores, paleontólogos, que se dedicaron a investigar, a tratar de traducir, y han traducido todas esas cosas. ¿Y qué aparece ahí? Pues mira, aparece fortalecida la Biblia, porque aparecen algunos de los antepasados de Abraham, aparecen los nombres de las guerras que aparecen en la Biblia, de los reyes que aparecen en la Biblia, de modo que eso ya no es mitología, es historia. ¿Y qué vemos en la historia? Bueno, pues en la historia, ¿qué nos dicen de esos dioses? Nos dicen unas cuantas características curiosísimas. Primero, esos dioses eran visibles, se les aparecían, igual que se han aparecido siempre en las religiones primitivas. Los dioses se aparecen. Hay todo tipo de apariciones, y en Occidente ya no como cosas religiosas, sino como apariciones, punto. Tipos. ¿Y por qué lo sabemos? Pues por aquí tengo una cita de uno de esos sitios, que es el cilindro, se llama del cilindro de Ciro, rey de los persas. Dice aquí, en la línea 15 me parece que estaba, del cilindro de Ciro, en una piedra de un balón negra, como un balón de baloncesto. Así está, toda trabajadita allí. Y dice en la línea 15, dice, Marduk, esos eran los dioses, Marduk, Moloch, Baal, Astarte, me parece que aparece por ahí, eran los dioses babilonios. Dice, Marduk le ordenó a Ciro que fuese a Babilonia y lo acompañó durante todo el camino, a su lado, como un compañero y amigo, es decir, que estaba ahí visible. Claro, podemos decir, bueno, esto no hay un poco de rasgo. Óigame, es que los cristianos, los que crean en la Biblia, Yahvé también se aparecía. ¿Y a Yahvé dónde se aparece? Pues vayan ustedes, creo que están en el Génesis, hacia el final, estaba Abraham, padre del judaísmo, y se le aparecieron tres varones, tres personas allí, y él se dio cuenta de que aquello era el mundo y se hincó de rodillas, les dijo, curiosamente les dice mi señor, como si fuera uno solo, pero bueno,
De todo esto podríamos hacer 40.000 comentarios. Luego eso pensaron que era la Trinidad, pero nada. Abraham se le apareció, y se le apareció en otra ocasión a Abraham, no me acuerdo dónde. Pero a Moisés veía, era la única persona de todos que podía ver personalmente a Yahvé. A los demás, ¿cómo lo veía? Lo veían en una nube allá arriba, eso lo veía todo el pueblo. Una nube que acompañó 40 años. Cuando la nube se movía, dice el libro de los Números, ellos se movían. Y cuando se paraba, se paraba. Mitología, mire, a los aztecas en el México les pasó igual. Su dios Huitzilopochtli, cuando los aztecas vivían allá por el estado de Utah, Colorado, por ahí el norte de Nuevo México, por ahí, se apareció Huitzilopochtli y les dijo, empiecen a moverse hacia el sur. Y allá empezaron. Y claro, igual que Moisés tuvo la mala broma, Yahvé, de que tenerlos 40 años por el desierto, cuando podía haber hecho, en 3 meses podían haber hecho el camino, serán 300 kilómetros o así, desde Egipto hasta la tierra prometida. Huitzilopochtli fue más cruel, los tuvo 3 siglos, era mucha más distancia, eso sí, como 3.000 kilómetros por lo menos, hasta que llegaran, les digo, hasta que lleguéis al sitio donde encontréis a una serpiente, a un águila, comiéndose una serpiente en lo alto de un nopal. Llegaron a Tenochtitlán, donde está la Ciudad de México, y ahí se pararon, pero los tuvo 3 siglos, y a veces los hizo parar 40 años en Tula, les hicieron una ciudad, y estaba aquello muy bien, y de repente un día Huitzilopochtli les dijo, sigan caminando, pero si tenemos ya aquí todo, sigan caminando. ¿Por qué? Porque otra de las cualidades de estos dioses que encontramos es que eran muy crueles, terribles, les gustaba la sangre. Sangre vertida de todas maneras. Esa es una segunda cualidad. Otra cualidad que tenían estos dioses que eran tremendamente sexuales. En el fondo del fenómeno ovni, el sexo rezuma por todas partes. ¿Entienden? Les diré que en el fenómeno ovni hay, yo te digo, 6 palabras que están constantemente. Las encontrarán si se embiste a fondo. Esas palabras son sangre. La segunda palabra es engaño. Después está depravación. Después está sufrimiento. Y después la última es muerte. Esas palabras, que ya ven que no son nada positivas, están en el fondo del fenómeno ovni. Y en el fondo están en fenómenos religiosos, si escarbamos un poco, también están. Se me quedó una palabra que es sangre, sexo, engaño, depravación, sufrimiento y muerte. Irán saliendo según vayamos saliendo. Los dioses, estos sumerios, eran muy sexuales. ¿Y por qué lo sabemos? Hasta por la Biblia lo sabemos, dice que los hijos de Dios, como le llamaba a estos seres, se enamoraron de las hijas de los hombres y copularon con ellos, y de ellos nacieron los gigantes, los nefilim famosos, que eran tipos muy altos, de gran estatura. Y además en todas las religiones antiguas siempre había, antes les hablaron un poco de eso me parece, había sus cámaras para que los dioses copularan con las mujeres, gustarles a ellas o no. Bueno, la última cualidad que podemos decir de estos, que eran zoomorfos. No todos eran hombres perfectos, se presentaban en forma de hombres, no, aparecían en forma de animales muchas veces, ¿entienden? ¿Y por qué lo sabemos? Pues mira, quedan estatuas de ellos. En Bagdad, precisamente, en ese museo que ahora ha desaparecido, había una estatua de ellos, por lo menos, allí. Y es un hombre, un tipo, pero con cabeza de reptil. Y en el Louvre, no sé si en el Louvre o en el Museo Británico, porque los ingleses y los franceses se han dedicado a robar museos por todas partes durante mucho tiempo, debe haber otra todavía, y es igual, exactamente igual, un hombre con una cabeza de reptil. Y si ustedes leen alguna, y en internet, que es el maravilloso regalo terrible que nos han hecho los dioses, encontrarán en la entrevista que le hicieron a Credo Mutua, cuando le preguntaba a un periodista cómo eran sus dioses, y describió, y este Credo Mutua es un brujo, diríamos, sudafricano, negro, que no tiene nada que ver ni con la gente del norte.
Él es de allá abajo, ¿verdad? ¿Cómo eran sus dioses? Nuestros dioses eran terribles, eran cruelísimos, violaban a todas las mujeres que se podían, mujeres y hombres, a todo el mundo. Entonces, ¿qué otra cosa que les dijo? ¿Y cómo eran de su forma? Pérez, y le trajo una estatua que tiene de ellos, y era un hombre con una cabeza de lagarto, exactamente igual que los del Museo de Bagdad. Bien, esas eran las cualidades que podemos describir de esta gente. Físicos, visibles, muy sangrientos y zoomorfos. En la Biblia, muchas de estas cosas sí las vemos, pero para que vean, de acuerdo ahora, un detalle de que la Biblia también nos dice que eran visibles, hay un texto en el libro de los Números, creo que es curiosísimo, que realmente de las 1000 cosas que hay en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que son curiosísimas y difíciles de digerir. Y dice así: tomará Aarón, esto es Biblia pura, tomará a Aarón 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé, a la entrada de la tienda de la reunión. Ahí era donde Moisés veía a Yahvé, el único que lo podía ver. Luego echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Este es el nombre de otro de los dioses. El que haya correspondido a Yahvé lo ofrecerá como sacrificio por el pecado, pero el macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel lo presentará ante Yahvé, pero se lo soltará vivo en el desierto para Azazel. Eso es cosa de él. Y digo yo aquí, ¿y quién era este Azazel? Oigan lo que dice una nota de la Biblia de Jerusalén. Este Azazel es el nombre de un demonio que los antiguos hebreos y cananeos creían habitaba en el desierto. Es decir, que el Dios de Israel estaba respetando los derechos a un señor, y esto es Biblia pura, le estaba a un señor, parece que vivito y coleando, que él tenía, este era su territorio, pasabas por él, y lo mismo que a los reyes humanos, había que pagarles un tributo y pedirles permiso para pasar, a estos dioses que eran los que controlaban aquello, había que respetarle también su macho cabrío, en este caso, su sangre, porque eso no crean ustedes que eran solo así, para que pasiera, para que viera la belleza del chivo aquel, no. Igual que Abraham, ¿qué le pedía Yahvé a Abraham? Coge ternera, una ternera así, coge esta vaca y coge esta, pártelas al medio, ábrelas ahí y déjamelas ahí. Y entonces Abraham por la tarde vio que aparecía una especie de gran horno ardiendo, una caldera por ahí, y pasaba por el medio de los animales muertos, como chupándole la energía a todos ellos. Eso es Biblia pura. Y uno dice, ¿y qué hace Yahvé también queriendo con esa sangre por ahí? Porque todos estos, como os digo, eran muy sangrientos y les gustaba la sangre. ¿Qué tiene que ver eso con la uniología de hoy? Es que hoy todas esas cualidades que acabo de leerles aquí, las vemos repetidas. Mire, son físicos y visibles, por ahí andan, los vemos. Segundo, son sangrientos y crueles. Dios mío, la sangre, ustedes han oído hablar de las mutilaciones de animales, cómo se dedican a matar animales y a chuparle la sangre a todos. Y de esto yo les podía hablar cantidad, porque yo he visto animales muertos, los he buscado por ahí y me he encontrado de todo. Y conozco personas que en una noche les han matado 100 ovejas y ni gota de sangre tenían las ovejas. Y me he encontrado, qué sé yo, un campesino, por ejemplo, que antes hablaba con no sé quién por ahí, un día porque en los periódicos en Puerto Rico, esto era en Puerto Rico, que se da en muchos otros sitios, Yo estaba entonces en Puerto Rico, por la noche decían que se habían visto ovnis por ahí, yo por la mañana iba temprano al sitio y me encontré a un campesino con la vaca muerta allí delante, llorando, diciendo, ¿quién me mató mi vaca? ¿Quién me mató mi vaca? Que era, para él era todo. ¿Quién mató mi vaca? Claro, yo veía aquello, sabía quién se la había matado, y no le dije, se la mataron los ovnis porque me hubieran matado a mí, desesperado que estaba. Y vi aquello, me di cuenta y salí. Y les podía contar muchos otros casos de eso, de cómo les gusta la sangre y cómo a estos pequeños, estos mayores ya, los fuertes, los que mandan, los que están detrás, los más inteligentes, probablemente no son tan sanguinarios como estos, pero también les gusta. Otra cosa que era sexuales. Modernamente, ya les he dicho que yo conozco casos de íncubos de hoy, de ahora. Y entonces, de las personas que son abducidas,
la mayoría, si son mujeres, son violadas. Y si son hombres, también. ¿Por qué? Pues porque lo cuentan, mira, hace ni 15 días, mirando en esa biblioteca